Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. ¡Qué bonita mañana! Con aroma a éxito, con fragancia a bendición que disfrutamos con nuestros seres queridos. Hoy, a la primera persona que vea, sea en el hogar, en el trabajo o aún en la parada del bus, regálele una sonrisa. ¡Eso! Transmita a los suyos el amor de Dios y hagamos corazones felices y contentos que le den brillo a este mundo. Les saluda el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Escuchemos ahora a nuestro pastor general, Natán Alfaro, con la predicación de la Santa Palabra de Dios. En nuestro programa anterior iniciamos una serie de estudios sobre lo que debes de saber antes de morir. Le estuve mencionando lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 27, donde el Señor dice: y de la manera que está establecido o constituido o decretado, para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y le mencioné que esa es una cita que Dios ha establecido de forma unilateral. Dios no nos consultó a nosotros y no le consultó a nadie más cuándo llegaría esa fecha. Él mismo la estableció, Él mismo la constituyó, Él mismo la decretó en su total y absoluta potestad que Dios tiene. Entonces, ese día vendrá. Esa fecha viene, esa hora viene en que nos vamos a encontrar con nuestra muerte. Ese es el único inescapable evento en el cual todos participaremos. Cada ser humano, de toda nación, de todo país, de toda lengua, de todo linaje, sin importar de dónde vienen, a dónde van, el ser humano ha sido constituido a morir una sola vez y después el juicio. Y esa fecha, ese día, ese evento lo ha establecido Dios para cada persona en el planeta Tierra. Cada uno de esos 7,000 millones de habitantes de nuestro mundo tiene un día, una hora, un minuto y hasta el segundo exacto en que Dios ha constituido que hasta ahí llegará, que hasta ahí vivirá esa persona. Y le estuve mencionando que porque esa es una inescapable certeza, esa muerte, debemos de considerar la pregunta: ¿qué debo de saber, qué debo de creer y qué debo de hacer para estar listo para morir? Como eso viene, como eso va a suceder, entonces yo debo de saber algo, yo debo de creer algo y yo debo de hacer algo para prepararme para ese día. Y le mencioné que esa es una de las razones por las cuales debemos de considerar esa pregunta. La absoluta e inevitable certeza de nuestra muerte es una realidad. Entonces es por eso que debemos de considerar qué debo de saber, qué debo de creer y qué debo de hacer antes de morir. Yo sé que es un tema que a muchos no les gusta considerar. Sin embargo, estoy convencido que si pensamos en ese día, si consideramos nuestra propia mortalidad, vamos a aprovechar cada día de nuestra vida. Vamos a aprovechar cada día como un regalo de parte de Dios para honrarlo y glorificarlo, para exaltar su nombre y resplandecer su gloria en la tierra. Entonces yo quiero apelarle a usted hoy, estimado oyente. Apelo a usted hoy a que usted considere esta realidad. Considere esa verdad, considere esa absoluta e inevitable certeza de su muerte. Le recomiendo que antes de dormir esta noche, usted se ponga enfrente del espejo, mire el espejo y luego dígale a la persona que está ahí en ese espejo, dígale: un día tú morirás. Dígale: un día tu corazón se va a detener, un día tu corazón dejará de palpitar. Un día tu cerebro dejará de enviar señales de mensajes a tu cuerpo. Un día tu pulso se detendrá. Un día tu respiración cesará.
Dígale eso al que está ahí en ese espejo. Yo sé que es algo desagradable. Yo sé que algunos están pensando, pero Pastor Natán, ¿por qué hacer eso? Porque usted debe de considerar su propia mortalidad. Usted debe de estar convencido de la absoluta e inevitable certeza de su muerte. Y esa muerte puede llegar en cualquier momento. Y es por eso que cada día que tenemos es un regalo de parte de Dios. No podemos desperdiciar el día. Es un regalo de parte de Dios. Porque lo que dice Santiago es correcto cuando él habla de que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Allá en Santiago capítulo 2 versículo 26 dice: porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Claro, él está hablando de obras, pero menciona esa relación entre el cuerpo y el espíritu. Y esa separación, cuando el espíritu se separa del cuerpo, eso produce la muerte. La muerte sucede cuando ocurre esa separación del alma y cuerpo que fue unido en concepción, que Dios unió en la concepción en el vientre de su madre. Y el único evento en el cual todos participaremos es nuestra muerte. Y estimado oyente, escúcheme bien. Por eso es una inmensa insensatez. Escúcheme, es una inmensa insensatez el creer que ese día nunca llegará. O el creer que de ese evento nunca participaremos. Yo quiero persuadirle a que usted se pregunte qué debo de saber, qué debo de creer y qué debo de hacer para estar listo para morir. Entonces debemos de considerar esa pregunta. ¿Qué debo de saber? ¿Qué debo de creer? ¿Y qué debo de hacer para estar listo para morir? Yo debo de considerar esa pregunta porque, número uno, por la absoluta e inevitable certeza de mi muerte. Pero también debo de considerar esa pregunta por la inescapable certeza de mi juicio. Estimado oyente, es una absoluta e inescapable certeza que después de su muerte vendrá su juicio. Es constituido, es decretado, es determinado por Dios que después de que usted muera, usted asistirá a su propio juicio. Allí mismo Hebreos capítulo 9 versículo 27 que él ha estado leyendo dice: y de la manera que está establecido o constituido, decretado, para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí está. Aquí el autor de Hebreos quiere demostrarnos dos aspectos o dos eventos inseparables de la obra de Dios, y es la muerte y el juicio. Estimado oyente, son dos eventos, dos aspectos de una obra de Dios que son inseparables, la muerte y el juicio. Está usando una ilustración de dos eventos que no pueden ser separados. Así como estos dos eventos no pueden ser separados, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Eso es lo que dice Hebreos 9, 27 y 28. Dice: y de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también que fue establecido, fue constituido, fue decretado, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Entonces lo que el autor de Hebreos está diciendo, así como se constituyó que Jesús muriera una sola vez por todos, Jesús no está muriendo vez tras vez, no está repitiendo su muerte cada vez por cada persona, no, es una sola muerte, y por esa muerte todos los 7,000 millones de habitantes de nuestro planeta Tierra, todos los que han vivido en el pasado y todos los que vivirán en el futuro, todos están siendo redimidos por esa sola muerte. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios, así lo constituyó, así lo decretó. Eso es lo que dice Hebreos 9, 27 y 28. Entonces, así como Dios determinó que la muerte de Jesús sería una vez por todos, así Dios determinó que su muerte sería una vez y después el juicio. Dos aspectos, dos eventos inseparables de la obra de Dios, su muerte y su juicio. Entonces tenemos una inescapable certeza, que después de la muerte tendremos la realidad de nuestro juicio. ¿Por qué tengo yo entonces que considerar, qué saber, qué creer y qué hacer antes de morir? Porque hay dos eventos inseparables de esa obra de Dios que es mi muerte y mi juicio.
Yo no puedo separar ambas cosas. Las dos cosas están unidas, así como la muerte de Cristo y la redención de toda la humanidad está unida, así mi muerte y mi juicio está unido. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9. Eso es lo que el autor está diciendo. Siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el autor de Hebreos nos deja ver una realidad que va más allá de esta vida. Nos deja ver algo que sucederá en el momento inmediato de nuestra muerte. Y es por eso que hace esa comparación. Hace la comparación para que veamos que es inseparable. Así como Jesús no tiene que morir vez tras vez, no tiene que ser crucificado día tras día. Así como Jesús no tiene que morir individualmente, personalmente y separadamente por cada persona en el mundo. Una sola muerte es suficiente para toda la humanidad. Así como esas dos cosas no se pueden separar, así como son simultáneas, así como son dos eventos de la misma obra de Dios, la muerte, la redención, una sola muerte de su Hijo y múltiples redenciones de miles de millones de personas. Así como no se puede separar esos dos eventos, esos dos aspectos de la obra de Dios, la muerte de Jesús y la redención de miles de millones, así no se puede separar esas dos obras o esos dos aspectos de la obra del Señor, que es la muerte y el juicio. Por eso, estimado oyente, estoy apelando a usted, a que piense en ese día, a que considere esa pregunta: ¿qué debo de saber? ¿Qué debo de creer? ¿Y qué debo de hacer antes de morir? Ese día viene, ese día es inescapable. Y una vez que llegue ese día, cuando yo tenga que enfrentar la muerte, en ese mismo momento que yo participe del evento de la muerte, en ese mismo momento, inseparablemente a la muerte, tengo también que enfrentar mi juicio. Es una absoluta e inescapable certeza que después de mi muerte vendrá mi juicio. Después de su muerte, estimado oyente, vendrá su juicio. Y yo he sido fiel demostrándole la palabra del Señor, demostrándole lo que el Señor dice. Y usted mismo puede tomar su propia Biblia y leer lo que dice Hebreos capítulo 9, especialmente esos dos versículos 27 y 28. Allí el autor está hablando de una obra redentora. Una obra redentora que nos abarca a nosotros también. Nosotros no morimos en esa cruz. Jesús murió en la cruz. Pero por una singular muerte en la cruz del unigénito Hijo de Dios, cubre para toda la humanidad. Una redención para todo ser humano, y ahí voy incluido yo. Entonces, cuando llegue mi muerte, ahí también se ejecutará el juicio sobre mi vida. Está establecido, está constituido, está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Usted va a morir una sola vez. Usted no va a regresar como nadie o como ninguna otra cosa. No hay tal cosa como la reencarnación. Usted muere una sola vez y punto. Y en el momento que usted muera, dice, después de eso, el juicio. No hay otra cosa, no hay otro evento. Inmediatamente está la muerte y el juicio enlazados en una misma obra, en un mismo aspecto. Entonces es ahora, es hoy, estimado oyente. No es después, es hoy que usted debe de considerar qué debo saber, qué debo creer y qué debo hacer para estar listo para morir. Ese momento viene y yo debo de conocer a Dios, yo debo de acercarme a Dios, yo debo de saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Debo de conocer eso, debo de conocerlo de forma intelectual y luego debo de creerlo, es decir, dejar que ese intelecto baje a mi corazón, que se traslade el conocimiento, lo intelecto, que se traslade a mi corazón. Porque cuando llegue a mi corazón, entonces lo creo, se convierte en una convicción. Ya no es solo un conocimiento, ahora es una convicción. Es una forma de ver la vida, es una forma de pensar hacia la vida, es una convicción que ya está en mi corazón y esa convicción entonces produce el hacer, produce una acción. Por eso debo de
Por eso debo de considerar qué saber, qué creer y qué hacer. Porque la muerte es absoluta e inescapable y el juicio es absoluto e inescapable. Oh buen Dios que estás en los cielos, sabemos que viene un día en el cual nuestro tiempo aquí en esta tierra, en esta vida, se terminará. Pero eso no será el fin de nosotros. No dejaremos de existir, Señor, el día que muramos. Ese es solo el inicio de la eternidad. Entraremos a una eternidad o en tu presencia para siempre o separados de tu presencia en un castigo eterno para siempre. Señor, tú nos has demostrado en tu palabra la absoluta e inescapable certeza de mi muerte y de mi juicio. Yo quiero estar preparado, Señor, para ese día. Yo quiero estar preparado para cuando llegue ese momento que tú unilateralmente has establecido para mí. Yo quiero que cada persona que esté escuchando hoy, Señor, también estén listos. También puedan decir con certeza, estoy preparado porque sé lo que debo de saber, lo que debo de creer y lo que debo de hacer. Y ya conozco lo que debo de saber. Ya tengo una convicción de lo que debo de creer y ya he hecho lo que debo de hacer para estar preparado para ese día, para el día de mi muerte y el día de mi juicio. Señor, te doy gracias que tú has revelado esto en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día, valorando cada momento, cada oportunidad, cada relación interpersonal, Señor, que tú nos das el privilegio de cultivar. Te pido, Señor, por todos aquellos que están cargados y cansados el día de hoy. Te pido por aquellos que no te conocen hoy, Señor, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, que puedan saber que tú eres la respuesta, que puedan creer en el unigénito Hijo de Dios y que puedan accionar, tomar la decisión de acercarse a ti, Dios, para que tengan salvación. Nadie viene a Jesús si el Padre no lo atrae. Atráelo, Señor, para que ellos te conozcan y que disfruten de esa vida maravillosa que tú tienes preparado para ellos. Yo los bendigo hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme. pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, queremos invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Faro del Espíritu o escríbenos al correo electrónico info@farodelespiritu.com. Será un gusto atenderte. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,